Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es cuando Garro contempló el inmenso poder de la primer santa viviente, Euphratie Keller. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es El cuento de la herejía de Horus, Garro, voto de fe. Y el contexto. Cuando Garro y Euphratie Keller llegan en la barcaza Enseistein a Terra, tienen caminos separados. Por un lado, Euphratie se convierte en la santa, que ya era, pero en Terra empieza a esparcir por todos los lugares a donde va la fe en el dios emperador. Ese es su camino. Por el otro lado, Garro se convierte en un agente, el principal agente de Malcador el Sigilita, y durante años luchará por los planes de Malcador, reunirá tropas, enfrentará a sus enemigos, etcétera, etcétera. Pero en el anterior cuento, Garro, escudo de mentiras, Garro descubre el verdadero plan de Malcador, su gran secreto, que es la creación de los caballeros grises. Para crear a los caballeros grises, Malcador ha estado desviando recursos del frente de batalla contra Horus hacia Júpiter, hacia Titán, para poder ahí construir todo lo que vendría a ser esta nueva legión, como la describe Garro, para enfrentarse a enemigos después de terminada la herejía de Horus. Porque por un lado, Malcador está desviando recursos para la creación de los caballeros grises del frente de guerra contra Horus, y por otro, Malcador incluso está asesinando a leales al emperador que descubren la verdad. La creación de los caballeros grises es un gran secreto. Y la existencia de los caballeros grises hasta muy cerca de la llegada de Guilliman seguía siendo un secreto enorme. Y mataban gente por descubrir este secreto. Entonces, la realidad es que esto no le gusta nada a Garro. Él lucha contra Horus, él lucha contra el architraidor. Y que se esté matando gente leal al imperio, leal al emperador, para mantener este secreto, no le parece algo muy ético. Y Garro es así como súper ético, súper leal, etc. Y es ahí más o menos que empieza a haber disensiones entre los objetivos de Garro y los objetivos de Malcador. Los objetivos de Malcador son súper secretos, Malcador no revela todos sus planes, etc. Y Garro es una persona muy íntegra, muy honorable. Y esto causa cierto malestar en Garro, cierta duda en que si está cumpliendo su verdadero destino, porque Euphratie Keller le dijo que él tenía un destino, que él tenía un propósito. Pero Garro siente que ese destino y ese propósito no van de la mano con los objetivos de Malcador, que en un principio, cuando Malcador le ofreció convertirse en su agente, pensó que ese era su destino, que ese era su propósito. Pero ahora que descubre que Malcador hace estas cosas súper oscuras, turbias, no le parece que su destino sea el de seguir sirviendo tan lealmente al regente de Terra. Y por esto va en busca de la Santa. Y además, Euphratie Keller está en peligro, porque Horus ha enviado asesinos tras la Santa para acabar con ella. Entonces, por un lado, hay que proteger a la Santa, y por otro lado, él quiere hablar con ella para ver cuál es su destino. En un momento se encuentra también con otro personaje muy creyente, que es Sigismund, que más o menos le dice dónde encontrar a la Santa y que hay que protegerla. Garro llega a una estación orbital y ahí encuentra el templo improvisado donde reside Euphratie Keller. Hay un servicio religioso y quien lo lleva adelante es el mismísimo Sinderman, el viejo iterador, el que daba sermones ateos para combatir la religión, ahora es quien imparte misas, por decirlo de alguna manera, alabando al dios emperador.
Y ahí es cuando Garro se encuentra con Sinderman y empiezan a charlar. Y Garro le plantea sus dudas sobre su servicio a Malcador el Sigilita. Voy a pasarles a leer el extracto. He cruzado las estrellas a través de caminos secretos y por medios que solo el Sigilita comprende. Contestó en voz baja. He desenterrado a un hombre muerto que perdió su cordura, robado a un hijo leal de sus hermanos, estos y muchos otros, todo para alistarlos en el mismo ejército fantasma en el que ahora marcho. ¿Para qué? Para un propósito cuyo diseño está más allá de mis conocimientos, para que Malcador pueda tener su legión gris para las guerras del mañana. Eso no es lo que esperaba, no es lo que quiero ser. Tienes un propósito, entonó Sinderman, y las palabras familiares produjeron un escalofrío en la espalda de Garro. Por un instante fue como si escuchase otras voces hablando en sincronía con el anciano. La santa te lo dijo, y creíste que el propósito era el que Malcador te presentó. No lo es. Era la primera vez que Garro daba voz a la idea persistente que había crecido, lenta y con certeza, con el fondo de sus pensamientos durante los meses pasados. Sea cual sea la gran trama del Sigilita, planea montar, no soy parte de su juego final. Me enfrentó en Titán, en la sala de la fortaleza oculta que incluso ahora construye para sus caballeros. Lo supe entonces, soy su herramienta. Es cierto que su propósito coincidió con el mío, un tiempo, pero ahora miro por encima del hombro y veo que divergieron hace mucho tiempo. Y temes no encontrar nunca tu camino de vuelta, asintió bajando la mirada. Eufrati, la santa, me dio la claridad una vez. La necesito de nuevo, si no, caeré otra vez en lo que era ese día sobre Itzvan, un hombre que no se conoce a sí mismo. Eso nunca. La cabeza de Garro se alzó cuando escuchó el extraño eco de la voz bajo las palabras de Sinderman, clara y distinta ahora, una voz de mujer. Nunca será así. Estaba de pie junto al hombro del iterador, como si hubiera estado ahí desde el principio. Garro medio esperaba que estuviera bañada en una especie de resplandor etéreo, pero no había nada de eso, solamente una cálida serenidad que fluía de su sonrisa tranquila. Sinderman imitaba sus palabras, y el legionario se dio cuenta de que, de alguna manera, ella había estado hablando a través de él. Killer vio la pregunta en los ojos de Garro y negó con la cabeza. No, no, Nathaniel, nada como eso. Pero el querido Kirill es muy viejo y no ha resistido bien nuestra vida de fugitivos. A veces puedo ayudarle, reforzarlo. Sinderman se levantó, ligeramente enrojecido. Os dejaré para que habléis a solas. Inclinó la cabeza ante la mujer. Bendita, dijo, y entonces se fue, deteniéndose solo un momento para tocar suavemente el hombro de Garro. Capitán, estoy muy contento de que hayas encontrado tu camino de regreso a nosotros. Esto tenía que pasar. Garro lo aceptó sin decir una palabra y observó al iterador desaparecer a través de las cortinas negras, de vuelta en la iglesia. Te he estado buscando durante un tiempo, señaló. A menudo estaba tan cerca que juro que sentía tu presencia mientras se desvanecía. Sí, accedió ella. Siento que fuera necesario. La fulminó con la mirada. Entonces lo sabías. ¿Que me buscabas? Sí. Antes no era el momento adecuado. Se alejó un paso, caminando hacia el túnel oscuro. Ya no más. Hablaremos, Nathaniel. Te ayudaré. Entonces estaba solo, mientras el sonido de un himno prohibido comenzaba en la cámara cercana. Garros tenía un sentido muy real de que estaba llegando al final de un capítulo de su vida, pasando una página desde lo que era ahora a lo que iba a ser a continuación. Ya había ocurrido antes este profundo estado de transición.
cuando era joven y fue reclutado para convertirse en un neófito de los incursores del crepúsculo. De nuevo, cuando su legión había doblado la rodilla ante Mortarion y se convirtió en la Guardia de la Muerte, y luego en la Luna, cuando Malcador había hablado con él. Pero esta vez había algo más, una sensación, no de temor o ansiedad, sino de sombría comprensión, una sensación, tal vez, de que el próximo capítulo de su vida podría ser el último. Tan serio, dijo una voz suave y cálida, y así de preocupado. A veces me pregunto, ¿qué aspecto tendría tu cara si tu corazón fuese más ligero? Ella ladeó la cabeza estudiándolo. Serías un buen tema. Frunció el ceño. ¿Para qué? Keller sonrió. Levantó las manos haciendo un marco rectangular con los dedos pulgar e índice delante de ella. Una pictografía, o 3. Ese solía ser mi lienzo, Nathaniel. Echo de menos esos días, a veces cuando todo lo que tenía que hacer era capturar un momento de tiempo. Dejó caer las manos. El lenguaje de una imagen puede ser entendido por cualquier persona. En cualquier lugar, es atemporal. Se puede comunicar tanto. Me gustaría que fuera tan fácil para mí transmitir el mensaje que llevo ahora. No estoy seguro de entenderlo, comenzó. Puedo mostrarlo. Keller se movió hacia él, e inexplicablemente Garro retrocedió un paso, motivado por algo que no podía cuantificar. ¿Qué sucede? Has venido hasta aquí, pero ¿ahora tienes dudas? He llegado hasta aquí precisamente porque tengo dudas, replicó. Es un estado que es anatema para mí. Soy un legionario y fui hecho para estar seguro. Me consume no estarlo. La maldición del hombre inteligente, ofreció ella, para cuestionar todas las cosas, mientras que los menos dotados actúan sin dudar. En un impulso que no podía explicar, Garro se lanzó hacia adelante y agarró su muñeca. Entonces, responde a la pregunta, exigió. El antebrazo de Keller parecía una pequeña cosa, frágil como el cristal, y sabía que con la mínima presión podía aplastar sus huesos en polvo. La santa no mostró ninguna reacción a lo que había hecho. En cambio, ella deslizó su mano hacia abajo y encontró la suya, agarrándole suavemente pero con firmeza. Garro sintió una extraña emoción eléctrica corriendo a través de sus nervios. Déjame enseñarte la galería, dijo. El lugar donde cuelgo todas las imágenes que vienen a mí. La voz de Keller era melódica y extrañamente distante. Garro sintió un escalofrío arrastrarse sobre su brazo desnudo bajo su túnica. Intentó hablar, pero la acción era difícil de completar. Parpadeó, y una sombra cubrió el mundo. La estancia parecía diferente, con la luz cayendo de manera extraña, como a través de un prisma. Mira aquí, Nathaniel. En esta soy asesinada. Keller le estaba mostrando una imagen estática, más definida que cualquier hololito o pictograma de alta definición, más brillante y detallada que la propia realidad. Le envolvía, no podía apartar la mirada de la hipersaturada y abrumadora comprensión. No me preocupo por mí, afirmó ella. De algún modo, en este no momento, él estaba dentro de la imagen con ella, ambos como observadores que habían entrado en este truco de la mente. La transición había sido tan sutil, tan fácil, que Garro apenas había sentido que sucediera. Contempló una escena trágica. Keller, tendida sobre escaleras de auselita agujereadas por impactos de Volter, rodeada por soldadesca común e hilotas llorando. Estaba totalmente muerta, pero angelical en su reposo. ¿Dónde está esto?, preguntó. La puerta Napurna del Palacio Imperial. Este es uno de mis destinos. Se detuvo. Aquí otra.
La oscuridad eclipsa el instante y se convierte en otro momento y lugar. Una caverna casi sin luz, con la cetrina iluminación procedente del resplandor del destello de un rifle de fusión a punto de disparar. Era imposible ver la mano en el arma, pero la sombra tras ella era enorme, sin duda, era un marine espacial. Keller se arrodilló en el suelo de piedra ante el cañón del arma, aún meditando, en la fracción de segundo antes de que el rayo la destruyera. Otra, continuó Keller, esta vez en el compartimento de carga de una lanzadera que estaba en llamas. Otra, a los pies del minarete bizancio, más allá de la ciudadela de los suplicantes, con una espada en el cuello. Otra, manos desesperadas arrastrando montones de escombros, encontrando bajo de ellos el dobladillo de su túnica hecha jirones. Otra, Garro se vio a sí mismo sosteniendo su cuerpo inerte en sus brazos, con su rostro y su destrozada armadura gris, como un monumento a la batalla más encarnizada de su vida. Siguió y siguió, con visiones de futuros que podrían llegar a pasar. Una cascada de días no acaecidos, donde la única constante era la muerte de Euphrati Keller. Pensó que vislumbraba otros lugares que conocía, la ciudadela Somnus en Luna, el Tacticum de la Falange, incluso la nave de la improvisada capilla. «Para», te mandó. «¿Por qué me estás mostrando esto?» La santa le miró a los ojos, y el pesar que vio en ellos fue puro e infinito. «Estas son las vidas que se extienden ante mí, querido Nathaniel. Capturo destellos de ellas, y el destino acaba con mi vida una y otra vez». «Rechazo eso», ladró Garro. «No hay destino salvo el que nosotros nos hacemos. Nada está consignado. Si el destino existe, es para guiarnos, no para oprimirnos. Y sin embargo, perezco», señaló Keller. «Aquí, aquí, aquí y aquí». Se detuvo. «En todos los ovillos del tiempo estoy muerta, excepto en uno», negó con la cabeza mientras todo alrededor de ellos se volvía oscuridad. «Y ese lugar no lo he visto». Garro parpadeó cuando ella soltó el agarre de su mano y dejó ir el brazo. Todo era como antes, y permanecían inmóviles en la antesala más allá de la improvisada iglesia. La galería de Keller se desvaneció de su recuerdo como un ocaso. «No debes morir así». Ella sonrió suavemente. «No viviré para siempre, Nathaniel. Ninguno de nosotros lo hará. Solo el Dios emperador tiene ese don, esa maldición. Tenemos que mantenerla a salvo, Nathaniel». Las solemnes palabras de Sigismund resonaron en sus pensamientos y de repente los problemas de Garro le parecieron pequeños e intrascendentes. «Traes esperanza a millones de personas en estos días de oscuridad. No puedo dejar que te maten». Él negó con la cabeza. «El templario tenía razón. Dejé que mis propias dudas e incertidumbres enturbieran el deber ante mí». «Debe ser protegida», asintió cuando la duda que le había asolado se desvaneció de pronto. No estaba seguro de cuál era ese propósito. «Creo que ahora lo sé». La claridad era cruda y deslumbrante. Cortamos acá. Esta es la reunión que tienen Garro y Keller. Garro le dice a Keller: «Bueno, hay que escapar de este lugar, vámonos a Venus, y de Venus te llevo a algún lugar seguro en alguna parte del Segmentum». Y Keller le dice: «No, mi deber es llevar la palabra del Dios emperador a todas las personas en Terra». Y Garro le dice: «Te vas a morir». Y ella le dice: «Te tengo a vos para protegerme». Y ahí es cuando Garro dice que ahí comprendió el por qué estaba donde estaba y cuál era su verdadera misión, cuál era su propósito. Cuando Garro llegó con la Einstein a Terra, no solamente fue el medio por el cual se llevó la noticia de la traición de Horus al resto del imperio, sino que además
Él había sido el instrumento para llevar a la Santa a Terra. Y esto para Garro es muy importante porque se da cuenta de que él es el protector de la Santa. Él había protegido a la Santa y tiene que cumplir ese deber, que debe protegerla. Luego hay una batalla, llegan los asesinos de Horus, los asesinos son derrotados, etcétera, etcétera, pero hay gente que muere, ocurre cosas, es una batalla que pasa ahí. Pero al final de esta llegan los agentes de Malcador el Sigilita y buscan llevarse con ellos a Eufrati Keller. Y acá pasa algo impresionante. Garro no quiere que se lleven a Keller porque él sabe que Malcador puede utilizarla para sus propios planes, la pueden encerrar en una mazmorra en algún lugar del Palacio Imperial, etc. Entonces Garro está dispuesto a pelear en contra de los propios agentes de Malcador el Sigilita. Pero Keller no quiere esto. Y acá nos muestra una vez más sus enormes poderes. Paso a leerles el extracto. La espada comenzó a moverse, pero entonces Garro sintió un delicado toque en la carne ennegrecida de su brazo y miró hacia abajo para ver la mano de Keller allí apoyada. «Espera», dijo ella, y al mismo tiempo el aire se volvió lento y pesado. La vaporosa niebla de gotas de agua a su alrededor ganó una definición súbita cuando quedó congelada y cada movimiento quedó detenido. Volvió a mirar a Ison y vio que el legionario estaba tan quieto como una estatua. Los soldados y los creyentes, Sinderman y Zeum, todos estaban congelados en un instante atemporal. ¿Cómo estás haciendo esto? Había un eco peculiar en su voz, con el sonido plano y contenido. La santa estaba pálida por el esfuerzo. La estaba agotando enormemente. No importa, tomó un débil aliento. No le combatas, Nathaniel, no podrás volver atrás de ese acto. He tomado las vidas de hermanos legionarios antes, señaló, con el arrepentimiento sopesado en sus palabras. No así. Ison no es tu enemigo. Hizo un gesto a los soldados, a los que Garro sabía que tendría que descuartizar si llegaba el momento de combatir. Solo están haciendo lo que creen que es correcto, como tú. Se volvió hacia ella, con Libertas arrastrada por el aire, como si se moviera a través de aceite espeso. No te protegí de los agentes de Horus para entregarte a los del Sigilita. Los planes de Malcador solo los conoce él, y no voy a dejar mi confianza ni la tuya en sus manos. No mientras tenga tantos secretos. Ella negó con la cabeza. Te lo dije antes, ves y no ves. Entonces dime, exigió. La santa balanceó la cabeza. ¿No has considerado que estoy destinada a ir con Ison? ¿Que esta confrontación iba siempre a suceder? Malcador teme tu influencia, replicó Garro. Lo esconde, pero no puede haber duda. Si el caballero errante te lleva hoy, te desvanecerás. Hay multitud de mazmorras enterradas profundamente en la roca del Palacio Imperial. Desaparecerás en una de ellas y nunca volverás a ver la luz. No creo eso, afirmó con la suficiente convicción para dar pausa al legionario. No mientras aún respires. Keller se inclinó más cerca de él y sintió una calidez etérea irradiando de su rostro. Me dijiste antes que estoy en peligro. ¿Qué mejor fortaleza para refugiarme que los muros del mayor bastión del imperio? Ella sonrió. Si el estimado regente desea considerarme así, no le corregiré hasta que tenga que hacerlo, y la palabra se difundirá. Nathaniel, incluso si no estoy aquí para decirla, soy la verdad, pero la verdad no soy yo. El libro continuará extendiéndose a lo largo de todos los mundos humanos. La obra seguirá. Nos acercamos a nuestra hora más oscura y la gente necesita esa luz para guiarles. Ahora más que nunca. Sintió un peso en el corazón
Entonces, ¿debo hacer esto? ¿No te protejo? ¿Me aparto? ¿Me retiro? ¿Qué soy entonces? ¿Qué valor tengo si no es este? La espada en su mano nunca había pesado tanto como lo hacía ahora. Nathaniel Garro, eres lo que siempre has sido. La sonrisa en su rostro se volvió radiante y sus ojos brillaron. Tienes un propósito. Cuando llegue el momento, y recuerda lo que te digo, que lo sabrás, será tu mano la que me libere, tu espada la que afiance mi seguridad. ¿Me crees? ¿Cómo no podía hacerlo? La fuerza de la verdad detrás de cada palabra que decía resonaba en él como pocas cosas habían hecho antes. Garro sabía ahora que estaba jurado a ella, que lo había estado desde el momento mismo en el que se encontraron por primera vez a bordo de la Eisenstein. Si había un destino, entonces esta mujer tenía su mano sobre el suyo. Asintió. Sí. Cuando llegue el momento, me liberarás. ¿De qué? Lo sabrás, contestó la santa. Hasta entonces debes tener fe, Nathaniel. Tenía muchas otras preguntas, pero entonces Keller retiró su mano de su brazo. La tenue lluvia reanudó su caída y el momento estuvo en movimiento de nuevo. Y terminamos. Este cuento me parece maravilloso porque nos muestra la clase de persona que es Garro. Garro es una persona de honor, es una persona de principios. Y él no está del todo de acuerdo de la manera en la que actúa Malcador. Y por eso va con Euphrati Keller. Y al hablar con ella, se da cuenta de cuál siempre fue su propósito, de cuál siempre fue su destino. Su destino siempre fue protegerla a la santa. Es genial y podemos ver los inmensos poderes que tiene Keller. Euphrati tiene el poder de ver múltiples futuros posibles, como se los muestra a Garro, toma su mano y le permite ver esos múltiples futuros. Es un poder muy parecido al que tenían Sanguinius y Conrad Kurz, que ellos veían múltiples futuros. Bueno, ella puede ver esos múltiples futuros y mostrárselos a otra persona. Impresionante. Y en un momento, Garro está a punto de pelearse con los agentes de Malcador, porque no quiere que Malcador se quede con Euphrati, que la meta presa, que la haga su prisionera en algún calabozo de Terra. Y Euphrati toma su mano y le dice, no, si haces esto vas a ir en contra del imperio, vas a ser un traidor. Y detiene el tiempo. Todo el tiempo está ralentizado, es increíble. Imagínense el nivel de poder que tiene esta mujer para hacer que el tiempo se detenga a su alrededor. Dice que está muy pálida, que es un esfuerzo enorme el que está haciendo Euphrati para detener el tiempo, por lo menos en ese lugar donde están todos ellos. Pero aún así es enorme su poder. Y le dice a Garro que no se preocupe, que ella va a estar bien y que cuando llegue el momento va a ser él quien la libere, quien la proteja, quien afiance su seguridad, que ese es su destino, que ese es su propósito. Y es lindo cuando Garro lo dice, sí, es así. Mi destino siempre fue el estar junto a ella, el protegerla. Porque como todos sabemos, al final va a ser Garro, en el último cuento de Garro, que es Garro, el Caballero de Gris, en el que va a salvar a Keller del mismísimo Mortarion. Mortarion iba directo a matar a Euphrati. Y es Garro quien la defiende hasta el último minuto de su padre genético. El relato de cómo Garro defiende a Euphrati y se enfrenta a Mortarion lo tengo en el canal. Es hermoso cómo en un momento Euphrati, rezando y orando por él, le transmite sus poderes y puede luchar, aunque sea brevemente, con su padre genético. Es impresionante. Y cómo muere y muere contento y ve al dios emperador. Es genial, es sencillamente genial. Extraordinario personaje Garro, muy linda relación con la santa.
Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.